¿Nunca te ha pasado que entras a un lugar y, sin saber por qué, sientes que algo no está bien? No hay ruido, no hay nada extraño, pero hay algo en el aire que te incomoda. Imagina que ese lugar no es tu casa ni una oficina, sino un hospital abandonado. Un hospital psiquiátrico donde miles de personas vivieron y murieron, entre dolor, silencio y secretos. Hoy te voy a contar la historia real del Hospital Estatal de Danvers, en Massachusetts. Sí, el mismo que inspiró la película Sesión 9. Pero lo que ocurrió allí es mucho más perturbador que cualquier escena de ficción. Una morgue olvidada, tratamientos inhumanos y pasillos donde todavía se escuchan voces, incluso después de que el hospital cerrara sus puertas. Quédate hasta el final. Y dime en los comentarios, ¿crees que hay lugares que guardan lo que la gente dejó atrás? ¿Incluso el miedo? Hola a todos, esto es Expediente Horror. Ponte los auriculares, apaga las luces si te atreves y acompáñame a la morgue maldita. Para entender por qué el Hospital Estatal de Danvers genera tanto miedo, no hay que inventar fantasmas. Basta con mirar lo que realmente ocurrió allí. Este hospital, que algunos llamaban manicomio y otros simplemente el infierno en la colina, fue construido en 1874 en Danvers, Massachusetts. Lo ubicaron sobre una colina alta, aislada, como si desde el principio quisieran alejarlo del mundo. Y la verdad es que sí, se buscaba esconder la enfermedad mental de la vista pública. El edificio era impresionante. Fue diseñado en un estilo gótico victoriano, con techos puntiagudos, ventanas estrechas y un aire solemne. De lejos parecía una universidad antigua, pero por dentro el ambiente era muy diferente. Originalmente, el hospital fue concebido con buenas intenciones. Su objetivo era tratar enfermedades mentales con un enfoque más humano, siguiendo el modelo de curación moral que se promovía en esa época. Los primeros pacientes eran pocos y se les ofrecían terapias ocupacionales, espacios verdes y actividades para mantener sus mentes activas. Pero esa idea duró muy poco. Con el paso de los años, la realidad se volvió mucho más oscura. La población creció a un ritmo alarmante. El hospital, pensado para unos 600 pacientes, llegó a albergar a más de 2000. Las condiciones comenzaron a deteriorarse. Habitaciones individuales fueron convertidas en dormitorios compartidos con camas apiladas. Los pacientes dormían en el suelo. Muchos pasaban días enteros atados a sus camas. La comida era escasa, la higiene casi inexistente. Lo más perturbador es que en muchos casos, los pacientes no estaban allí por enfermedades mentales graves. Algunos fueron internados por depresión leve, traumas emocionales o incluso por comportamientos que en esa época se consideraban inadecuados, como la homosexualidad o la rebeldía femenina. Pero una vez dentro, era difícil salir. El personal médico no daba abasto. Con el tiempo, comenzaron a aplicarse tratamientos cada vez más agresivos para controlar a los pacientes. El más infame, la lobotomía. Danvers se convirtió en uno de los centros más activos de lobotomización en todo Estados Unidos. Durante los años 40 y 50 se realizaron decenas, posiblemente cientos, de estas operaciones, muchas sin consentimiento familiar y otras directamente como castigo a pacientes difíciles. La lobotomía consistía en insertar un instrumento quirúrgico en el cerebro del paciente, generalmente a través del ojo, para desconectar ciertas partes del lóbulo frontal. El resultado era una especie de tranquilidad permanente. La persona dejaba de gritar, de moverse, de reaccionar. Pero también dejaba de ser quien era. Años después, se descubrió que muchas de estas operaciones causaban daños cerebrales irreparables. Algunas personas quedaron completamente incapacitadas, otras murieron por infecciones, y casi todas pasaron el resto de sus vidas en Danvers.
olvidadas por sus familias. Se cuentan historias de pacientes que no hablaban, que se sentaban frente a la pared durante horas, no porque estuvieran locos, sino porque los habían dejado así. Literalmente, los habían vaciado por dentro. Además de las lobotomías, se aplicaban electroshocks sin anestesia, aislamiento en celdas oscuras y restricción física. Los informes oficiales intentaban justificarlo como contención necesaria, pero muchas veces era un método de castigo o una manera de ahorrar tiempo y recursos. A medida que la situación se volvía insostenible, el hospital se fue cayendo a pedazos. Las filtraciones de agua, los cortes eléctricos y el deterioro de las estructuras eran frecuentes. Aún así, los pacientes seguían llegando. El personal médico se redujo cada vez más. A fines de los años 70, los escándalos comenzaron a salir a la luz. Filtraciones de prensa, testimonios de exempleados y demandas por negligencia hicieron que el nombre Danvers pasara a ser sinónimo de horror institucional. Algunos documentos que luego se desclasificaron revelaron prácticas inhumanas, incluyendo experimentos no autorizados con fármacos psiquiátricos. Hay reportes de que algunos pacientes fueron utilizados como sujetos de prueba para tratamientos experimentales, sin ningún tipo de supervisión ética. También hay registros de muertes que no fueron debidamente documentadas. Se habló incluso de entierros anónimos en terrenos del hospital, pacientes cuyos cuerpos fueron enviados a la morgue y jamás reclamados. Esa morgue se convirtió en uno de los lugares más fríos, literal y simbólicamente, del hospital. Allí, los cuerpos se almacenaban hasta que alguien los reclamara, algo que rara vez ocurría. El olor a descomposición, la humedad y el silencio eran tan densos que algunos empleados se negaban a entrar solos. Para 1992, el hospital fue oficialmente cerrado. Las condiciones eran tan deplorables que no quedaba otra opción. La mayoría de los edificios quedaron abandonados, aunque muchos de los documentos, equipos e incluso pertenencias personales de pacientes nunca fueron retirados. Durante años, Danvers se convirtió en un lugar de exploración clandestina. Grupos de jóvenes, investigadores y curiosos ingresaban por la noche, entre ruinas, paredes rotas y ventanas cubiertas por tablas. Muchos hablaban de una sensación común: opresión, angustia, una especie de tristeza que no sabían explicar. Y aunque el hospital fue parcialmente demolido en 2006 para dar paso a un complejo residencial, partes del edificio original se conservaron. La morgue, por ejemplo, fue una de las últimas en desaparecer. Hoy, quien camina por los alrededores de Danvers podría pasar por alto el pasado, pero para quienes conocen la historia es imposible no pensar en todo lo que ese lugar vio y todo lo que no se dijo. Hay películas de terror que se sienten reales. Y luego está Session 9, que fue real. No usaron sets, no simularon un manicomio. El equipo filmó dentro del verdadero hospital estatal de Danvers, un lugar marcado por décadas de sufrimiento humano. No necesitaron construir el horror, solo encender las cámaras. La película cuenta la historia de un grupo de obreros que deben retirar asbesto del hospital. Uno de ellos encuentra una serie de cintas con grabaciones psiquiátricas. La paciente se llama Mary Hobbs, tiene múltiples personalidades, y hay una voz en la última cinta que dice una frase escalofriante: «Estoy en la habitación ahora». Esa línea, inquietante en sí misma, se volvió icónica. Pero pocos saben que la inspiración para Mary y sus voces vino de grabaciones reales que el equipo encontró entre los restos del hospital. Según contó el director Brad Anderson, muchas escenas no estaban planificadas. El guión fue reescrito sobre la marcha, al descubrir pasillos, objetos personales y expedientes clínicos verdaderos esparcidos por el lugar. No eran accesorios, eran fragmentos de vidas rotas. Uno de los espacios que más impactó al equipo fue la morgue, oscura e intacta, con olor a óxido y algo más. La atmósfera era tan opresiva que varios miembros del equipo se negaban a bajar solos. Durante una jornada de filmación, los técnicos de sonido reportaron fallos extraños, micrófonos que no grababan, interferencias sin fuente visible y ecos que aparecían aunque no había nada más que concreto. El actor Peter Mullan, que interpreta al protagonista, llegó a decir que en algunas salas sentía una presión física en el pecho, como si el aire estuviera cargado o como si el edificio respirara.
Lo más inquietante es cómo se borran las líneas entre la película y la realidad. Las cintas de Mary no son solo ficción. Están inspiradas en verdaderos casos tratados en Danvers, donde pacientes con trastorno de identidad disociativa eran aislados, medicados y a veces olvidados. Tras el estreno de la película, exploradores urbanos acudieron al hospital. Buscaban las salas de Session 9, pero también algo más. Algunos encontraron documentos originales, otros habitaciones exactamente como en la película. Un visitante aseguró haber encontrado una cinta antigua rotulada con el número 6, justo como en la película. Intentó reproducirla. Se dañó. Coincidencia, tal vez. Pero eso es lo que hace especial a Session 9. La sensación de que lo que ves no está tan lejos de lo que ocurrió, que lo que resuena en la cinta, resuena también en ese lugar maldito. Porque cuando una historia nace de un sitio real, ese sitio sigue hablándote. Y a veces, solo a veces, todavía está en la habitación. El Hospital Estatal de Danvers fue construido con la intención de sanar la mente, pero terminó dejando cicatrices más profundas que la propia locura. Hoy, aunque gran parte del edificio ha sido demolido, su historia sigue viva. No solo en expedientes polvorientos o en pasillos vacíos, sino en películas como Session 9, que lograron capturar lo invisible, el peso del pasado. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto un lugar puede absorber el dolor de quienes lo habitaron? ¿Y si algunas heridas no desaparecen, solo cambian de forma? Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que los espacios pueden guardar energía, memorias o incluso algo más? ¿Te atreverías a pasar una noche en un lugar como Danvers? Suscríbete para más relatos oscuros. Y recuerda, lo que ves en pantalla puede ser ficción, pero a veces la realidad no necesita efectos especiales.